El fuego sobre Chernóbil. El desastre que volvió a despertar el miedo a la miedo. En Ucrania. El viento comenzó como un murmullo, apenas un suspiro atravesando los árboles secos de la zona de exclusión. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, aquel sonido se convertiría en el eco de una pesadilla enterrada durante décadas. Era mayo de 2026. Ucrania ya cargaba cicatrices profundas, ciudades destruidas, familias dispersas, campos convertidos en trincheras. Pero aquella semana, la tragedia tomó otra forma. No llegó desde los misiles, sino desde la naturaleza herida, contaminada y abandonada. Las llamas aparecieron cerca de la antigua central nuclear de Chernóbil, uno de los lugares más temidos del planeta. 2 drones impactaron sobre zonas boscosas extremadamente secas. El incendio avanzó impulsado por fuertes ráfagas de viento y temperaturas inusualmente elevadas. En menos de 48 horas, más de 1.100 hectáreas quedaron envueltas en humo, ceniza y radiación latente. Bomberos, rescatistas y brigadas forestales luchaban sin descanso. Algunos trabajaban 20 horas consecutivas. Otros atravesaban territorios todavía minados por la guerra. La situación era tan peligrosa como absurda. Hombres intentando apagar incendios dentro de una tierra contaminada por uno de los peores accidentes nucleares de la historia humana. Y entonces surgió la pregunta que heló a Europa entera. ¿Qué ocurriría si el fuego removía partículas radiactivas atrapadas en el suelo desde 1986? ¿Podría el humo transportar nuevamente materiales tóxicos hacia ciudades enteras? ¿Volvería Chernóbil a convertirse en una amenaza continental? Durante días, el cielo sobre el norte de Ucrania adquirió un tono gris enfermizo. Desde la distancia, las columnas de humo parecían volcanes silenciosos elevándose sobre bosques muertos. Los habitantes de las regiones cercanas observaban el horizonte con una mezcla de miedo y resignación. Muchos ya habían perdido casas, trabajos o familiares durante la guerra. Ahora observaban cómo el fuego amenazaba también el aire que respiraban. Las autoridades aseguraron que los niveles de radiación permanecían dentro de los límites normales. Pero la memoria colectiva no entendía de comunicados oficiales. Chernóbil no es solamente un lugar, es un símbolo, una herida abierta en la conciencia humana, un nombre asociado al miedo invisible, a las mutaciones, al abandono y al silencio. Los incendios forestales no eran nuevos en aquella región. Ya habían ocurrido episodios graves en 2020. En aquel entonces, enormes extensiones ardieron durante semanas y el humo alcanzó incluso la capital ucraniana. Pero lo sucedido en mayo de 2026 resultaba distinto. Esta vez, el desastre apareció en medio de un país agotado por años de conflicto. La combinación entre guerra, sequía extrema y abandono ambiental creó una tormenta perfecta. La temperatura promedio de la región había aumentado significativamente durante la primavera. Las lluvias fueron escasas. Los bosques estaban secos como papel. Y en muchas áreas, la presencia de minas terrestres impedía actuar rápidamente. Cada paso podía ser el último. Los rescatistas no solo combatían fuego, combatían un paisaje entero convertido en trampa mortal.
Uno de los brigadistas recordó más tarde que el aire olía a metal caliente. Otro confesó haber sentido náuseas después de varias horas respirando humo cerca de las zonas contaminadas. Algunos utilizaron máscaras especiales, aunque muchos apenas contaban con equipamiento básico. La prioridad era detener el avance de las llamas antes de que alcanzaran sectores más sensibles de la zona de exclusión. El fuego avanzaba rápido. Tan rápido que, en determinados momentos, las llamas recorrían varios kilómetros en apenas unas horas. Los helicópteros descargaban agua sobre árboles ennegrecidos, mientras vehículos todoterreno abrían caminos improvisados entre la vegetación calcinada. Desde el aire, el paisaje parecía el escenario de una guerra apocalíptica. Humo blanco, tierra negra y un reactor nuclear abandonado observándolo todo como un monumento maldito. Lo más perturbador era el silencio. Chernóbil es un lugar donde el tiempo parece detenido. Edificios vacíos, escuelas cubiertas de polvo, parques de diversiones oxidados que jamás recibieron niños. Y ahora, sobre aquella ciudad fantasma, caía ceniza otra vez. La tragedia despertó inevitablemente comparaciones históricas. El primer paralelo surgió con los incendios de 2020 en la misma región. Pero el incendio de mayo de 2026 también recordó al mundo otro desastre global. Australia 2019. Los incendios conocidos como Black Summer arrasaron más de 18 millones de hectáreas. Murieron o desaparecieron cerca de 3.000 millones de animales. El cielo se volvió. Aquel desastre consumió más de 66.000 hectáreas y elevó temporalmente los niveles de radiación en ciertas zonas. Las imágenes de Kiev cubierta por humo recorrieron el mundo entero. Sin embargo, los expertos advirtieron que el incendio de 2026 resultaba aún más delicado debido al contexto militar y a la fragilidad de las infraestructuras de emergencia. El segundo antecedente inevitable fue el desastre nuclear de 1986. Aunque técnicamente muy diferente, el miedo psicológico era comparable. En aquel año, la explosión del reactor número 4 liberó una nube radiactiva que atravesó Europa. Más de 350.000 personas fueron evacuadas. Miles murieron directa o indirectamente durante las décadas posja. Las playas se llenaron de refugiados. Y el planeta comprendió que el fuego moderno ya no es simplemente un fenómeno natural. Es una fuerza climática amplificada por décadas de desequilibrio ambiental. Ucrania enfrentaba ahora una versión propia de esa realidad, un incendio alimentado por sequías extremas, temperaturas elevadas y territorios devastados por la guerra. 3 elementos distintos, 3 amenazas simultáneas: fuego, radiación y conflicto armado. Mientras las llamas crecían, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes aterradoras. Ciervos huyendo entre columnas de humo, pájaros cayendo exhaustos sobre caminos abandonados, bomberos cubiertos de ceniza caminando frente a edificios soviéticos destruidos. Las fotografías parecían escenas de una película distópica, pero eran reales, absolutamente reales. La comunidad internacional observaba con preocupación. Varios países europeos iniciaron monitoreos atmosféricos para detectar
posibles partículas radiactivas desplazadas por el humo. Aunque los niveles registrados no alcanzaron cifras críticas, el temor colectivo se extendió rápidamente. Porque el miedo nuclear no necesita grandes números para expandirse. Basta una posibilidad, un rumor, una nube desplazándose con el viento. En los pueblos cercanos, algunos ancianos revivieron recuerdos insoportables. Muchos eran niños cuando ocurrió la explosión de 1986. Recordaban autobuses de evacuación, soldados con máscaras y madres cerrando ventanas desesperadamente. 4 décadas después, volvían a mirar el cielo con el mismo terror. Una mujer de 70 años declaró que el olor del humo le recordó exactamente el día del accidente nuclear. «Pensé que la historia regresaba», dijo. Y quizá esa frase resume el verdadero impacto de este desastre. Porque las catástrofes no destruyen solamente bosques o ciudades, destruyen la sensación de seguridad humana. Los científicos también alertaron sobre otro problema menos visible. Los incendios en zonas contaminadas pueden liberar materiales radiactivos acumulados durante décadas en hojas, musgo y suelo forestal. Cuando esos elementos arden, las partículas microscópicas pueden ascender a la atmósfera. Aunque las cantidades detectadas fueron relativamente bajas, el fenómeno confirmó una realidad inquietante. La naturaleza todavía conserva las huellas de Chernóbil. El bosque se había convertido en archivo tóxico. Cada árbol guardaba memoria radiactiva. Cada capa de tierra contenía fragmentos invisibles del desastre original, y el fuego actuaba como un despertador brutal, removiendo el pasado enterrado bajo cenizas y raíces. Y mientras el último humo se perdía lentamente sobre el horizonte ucraniano, quedó flotando una pregunta inquietante. ¿Cuántas advertencias más necesita el mundo antes de comprender que algunos desastres no terminan nunca realmente? Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los episodios más estremecedores de la Ucrania contemporánea. Si este relato te impactó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando las historias más intensas, humanas y devastadoras de nuestro tiempo. Porque detrás de cada desastre existen voces, recuerdos y lecciones que jamás deberían desaparecer. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima historia.